Ahora nos vamos a hablar con la diputada provincial, intendenta, mandato cumplido en 2 oportunidades de Zapala, es abogada, entre otros galardones, y vamos a hablar con ella. Soledad Martínez, gracias por atendernos. Jorgelina Reyente y Santiago Montórfano la saludan. Hola Santiago, Jorgelina, buenas tardes a todo el equipo y a la audiencia de la radio. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por atendernos. Bueno, hay varios temas que te queríamos consultar. Uno, quizá el que está en boga a nivel nacional, tiene que ver con el Consejo de la Magistratura y esta disputa que hay, que uno, sin ser abogado, no entiende los finos técnicos, pero huele sí una disputa de poder claramente allí. Y lo otro es esto que aparece asociado aparentemente, que es un intento de reformar la Corte Suprema de Justicia. No sé si son parte de una misma ensalada o no. Ayudarnos vos, Sole. ¿Vos qué pensás de toda esa discusión? Mira, a mí me parece que son parte de una misma ensalada, pero por supuesto tienen distintos niveles de complejidad y en el análisis y de trascendencia en términos institucionales, ¿no? Sí. La posibilidad de la reforma de la composición de la Corte Suprema de Justicia no es una novedad, es algo que cada ciclo, por decirlo de algún modo, se discute, pero como vos bien lo describiste, es parte de la misma ensalada porque forma parte de una ofensiva que desde el oficialismo en el Congreso, en el Senado en particular, se plantea frente a una situación que en mi lectura tiene algo de algunos elementos de gran gravedad institucional. Fundamentalmente, y digo, la califico de ofensiva porque digo que además es una ofensiva política y está dentro de los términos en los que la política tiene que dirimir sus tensiones, ¿no? Una discusión parlamentaria, una ley, en este caso, que tendrá aprobación en el esquema que se acuerde en el Senado, que luego tendrá que tener su otra lectura en el Congreso Nacional, pero ese es el ámbito. Entonces, yo celebro que la discusión gire en torno a una Corte, más allá del número, a una Corte con una composición más federal, a una Corte con una composición que recoja toda la avanzada que el colectivo de mujeres ha logrado en materia de conquista de derechos en espacios institucionales, porque en rigor, además del número, la discusión que se ha planteado en el Senado en torno a los 2 o 3 proyectos que están en debate, tiene que ver con eso, básicamente, ¿no? Sí. Y digo, eso es dentro del ámbito de la política y es el carril adecuado para debatirlo. ¿Qué ocurre con el Consejo de la Magistratura? Para mí lo grave no es que Rosati presida el Consejo de la Magistratura porque es Rosati y porque es el presidente de la Corte Suprema de Justicia desde el punto de vista institucional. Bien. Sí creo que tiene gravedad desde el punto de vista político, porque respecto de la composición de la actual Corte, en particular de los pliegos de Rosenkrantz y Rosati, y de cómo se definió la presidencia de esta Corte Suprema de Justicia, que hoy representa Rosati, hay mucho de política en cuestión y entonces sí, por supuesto, desde el punto de vista de la política hay mucho para observar y es muy crítico, pero desde el punto de vista institucional, nos guste o no nos guste a nosotros, Rosati logró el acuerdo del Senado para ser vocal de la Corte. Luego, en una forma de dirimir que la actual Corte tiene, las resoluciones colegiadas, ciertamente con su propio voto, pero no hay nada que inhabilite que eso ocurra, definió ser presidente de la Corte. Y entonces, por eso digo, podrá ser objetable desde la política, pero desde el punto de vista institucional no hay mucho para decir ahí. Bien. Ahora, que la Corte diga, esta ley del Congreso Nacional, que dijo que no iba a haber más integrantes de la Corte en el Consejo de la Magistratura, que iba a haber otra composición. Dice la Corte, esta ley es inconstitucional. Tienen tanto tiempo para reglamentarla y para sancionar una nueva ley. Y como el Congreso no lo hizo, la Corte dijo que tiene vigencia entonces una ley que el Congreso Nacional derogó. Para mí eso tiene una gravedad institucional y jurídica extraordinaria. Ahí hay un avasallamiento de un poder sobre otro, digamos, le metió la pata a la jurisdicción de otro poder del Estado, en la Corte. Y porque claramente la Corte tiene la competencia para declarar la inconstitucionalidad de una ley, lo hizo, puede, no conozco yo muchos antecedentes,
intimar al Congreso para que reglamente una ley o para que sancione una ley. Ahora, si el Congreso no lo hace, pues entonces hay una situación de vacío legal, que no puede llenar la Corte con una ley derogada. Porque la ley cuya vigencia la Corte restablece y en cuya virtud Rosati asume un lugar en el Consejo de la Magistratura, es una ley derogada por el Congreso de la Nación. Técnicamente es una ley que no existe. Entonces, me parece a mí que la ensalada que vos bien describís tiene ribete político en el sentido más lato de la palabra política, el debate en el Congreso, la construcción de consenso, las mayorías, las tensiones. Luego un debate político en términos de una política más manipulada al servicio de los intereses, al menos desde nuestra lectura, que es cómo llegó Rosati a la Corte y cómo está cumpliendo la función que quienes creemos que llegó a ser una tarea política y no jurisdiccional, está cumpliéndola. Pero que no tiene que ver con ilegalidades o cuestiones de avallazamiento de poderes. Y la otra pata, el otro condimento de la ensalada es esto que en mi lectura tiene gran gravedad institucional. Entonces es un tema bien complejo que no hace más que sumar confusión y deterioro a la jerarquía de la Corte y el Poder Judicial que en la lectura de cualquier ciudadano tiene hoy la justicia de la provincia, del país, ¿no? Sole, Macieres y Merlo ya trayéndote a la provincia, pero mismo tema, relación entre, en definitiva, el poder político y el poder judicial. ¿Qué opinión te merece la designación de estos dos, de este abogado y de esta abogada, no? Mira, yo voté a favor de la designación de Macieres como vocal del tribunal y en contra de la designación de Vanina Merlo a cargo del Ministerio Público de la Defensa. Yo no temo que en los poderes judiciales, en particular en los lugares en donde hay que discutir política jurisdiccional en términos de línea o de grandes trazos, nosotros hablemos con abogados o con postulantes que sean políticos. Inclusive no temo que vengan de la política, al contrario, yo también reivindico la militancia y creo que el recorrido en cualquier espacio de participación aporta elementos a la formación de una personalidad que no se incorporan en la universidad, que no se incorporan en la academia, que ni siquiera se incorporan en la experiencia laboral. Tiene otra dimensión y yo la celebro. Ahora, desde ese lugar entonces, desde aquel Superior Tribunal de Justicia que con mucha vocación de apertura logró conformar Jorge Sovich, respecto de lo cual luego desandó todo ese camino, ¿no? Pero digo, ese tribunal que integraban Otarán, Medrano, Vidal, el propio Oscar Massey, que tenía Tribug en la cabeza del Ministerio Público Fiscal y demás, desde ese tribunal en donde ya saldamos la discusión esta de la carrera judicial o el abogado de la matrícula, la discusión de qué aporta a la mirada de la política jurisdiccional de la provincia y también esta cuestión de que tengan orígenes ideológicos o partidarios diferentes. Creo que la postulación de Gustavo Macieres se enmarca en esa tradición que la provincia inauguró hace muchos años y que distintos gobernadores siguieron. Ahora, lo de Merlo me parece un hecho inédito y para mi lectura insalvable. Merlo ha sido designada con acuerdo de la legislatura cabeza del Ministerio Público de la Defensa y actualmente sigue siendo ministra de Seguridad de la provincia. Claro. No tuvo ni siquiera el decoro de renunciar cuando se hizo público su pliego. Y lejos de eso nos dice en la audiencia de la comisión A, casi como que después algún diputado la parafraseó, como que va a colgar la camiseta cuando asuma la nueva función. Es verdaderamente inaudito y no tiene ninguna justificación, porque si el Movimiento Popular No Quiero Vuelo oficialismo tenía que proponer algún abogado o alguna persona que funcionaria actualmente del Poder Judicial de la provincia tuvieran más afinidad o se sintieran más cercanos, tendría un centenar para elegir. Entonces es verdaderamente una mojada de oreja que implica una avanzada política para mí sin precedentes y desvergonzada. Y luego desde el punto de vista de lo que va a significar para la defensa pública en la provincia, para mí es un enorme retroceso. No tiene condiciones académicas, no tiene condiciones técnicas, ni siquiera se preocupó por saber cómo está conformada actualmente la defensa pública, porque le preguntamos y nos contestó que iba a llegar a hacer un diagnóstico si llegaba. Y la verdad es que
esa, lo dije en el voto, no es una responsabilidad de la doctora Merlo, es una responsabilidad de Omar Gutiérrez, que por constitución, siendo el gobernador, tiene que postular a personas para cubrir esas vacantes. Y postula a una profesional que, en mi opinión, no está preparada para ese cargo. Soledad, Kopman está encarando, Kopman, por ser el vicegobernador y estar al frente de la legislatura, le está dando forma a lo que es el desarrollo de las reformas de los códigos de familia y comercial. ¿Vos creés que eso tiene sentido, tiene cuerpo y tiene seriedad, o es un oportunismo electoral? No, yo creo que es imprescindible. Bien. Me parece necesaria. Ahora, en el esquema que lo plantea la legislatura y que se tironean Kopman y Gutiérrez, la reforma del Código Procesal Civil y Comercial, si vos me preguntás a mí en qué consistiría, o le preguntás a cualquier diputado, inclusive a quienes han asistido a las charlas, creo que son 2 hasta ahora las que se han generado en la legislatura, nadie puede decirte hacia qué código, hacia qué procedimiento vamos. Porque no tiene ningún norte el debate así como está planteado. Hubo exposiciones, ¿no? Tengo entendido, de especialistas. Sí, y demás. Hubo exposiciones. Por supuesto te van a contestar que vamos hacia un procedimiento más ágil, que tenga más inmediación, que tenga celeridad, que recoja la demanda de la gente de la provincia respecto de la eficiencia del sistema. A ver, eso es una sucesión de lugares comunes de la que habla cualquier persona en relación a cualquier sistema o cualquier institución. Nosotros, el proceso civil y comercial tiene particularidades que se enmarcan en distintas escuelas, y conocer cuál es la escuela en la que nosotros vamos a enmarcar la nueva reforma procesal civil, comercial y laboral tiene que ser parte del debate que involucra a las autoridades jurisdiccionales de la provincia, que nos tienen que contar cuál es la realidad de la provincia hoy, qué tipo de jueces tenemos, cuántos tenemos, qué reformas deberíamos hacer si orientamos el servicio de administración de justicia en un sentido o en otro. Bueno, todo ese debate un poco más profundo, o suficientemente profundo como para pensar en una reforma seria, está ausente hoy en esta batalla de titulares mediáticos en las que están empeñados el gobernador y el vicegobernador. Última, Sole, porque ya estoy abusando de tu tiempo y de tu generosidad. No, por favor. A ver, yo lo que pienso es esto. Tiene que haber una candidata mujer a gobernadora en esta provincia en algún momento, en algún partido, y yo digo, al parrilismo ya lo desterramos en esta última interna del PJ, así que de las chicas del parrilismo no puedo pensar. El martinismo, muchas chicas tienen algunas, pero Darío Martínez está encabezando toda esa nómina. ¿No sería un gesto de Darío bajarse a vice y que vos encabeces la nómina de candidata a gobernadora? Tenés experiencia de gestión, legislativa también, capacitación, ¿por qué no? Soledad Martínez gobernadora, sería un Martínez, sería raro. Sería un Martínez. A mí me encantaría ser gobernadora, de hecho hace tiempo que lo pensamos desde el espacio, que nos estamos preparando y que estamos planteándole desde el espacio pequeño que representamos en la legislatura y el territorial que tenemos a los compañeros y a los vecinos y vecinas de la provincia, así que vamos a hacer una apuesta por eso en la próxima elección. Pedir gestos de generosidad en la política no tiene ningún sentido, además no podría yo pedirle a ningún otro compañero o compañera un renunciamiento de esas características, pero sí puedo pedirles a todos esos compañeros, en particular a Darío Martínez, que ha sido recientemente renovado como presidente del Partido Justicialista, un proceso de convocatoria generoso, amplio, a la discusión, al debate de ideas, al intercambio de opiniones, a la análisis de perfiles de candidatos y candidatas que podríamos proponerle desde este espacio más amplio a la provincia del Neuquén, que claramente en nuestro Frente de Todos hoy está un poco ausente y que es imperativo recuperemos y que podamos encaminar. Eso sí le pediría muy enfáticamente, y luego me pondría, como lo he hecho siempre, a disposición del espacio para estar en el lugar en el que mejor pueda hacer mi contribución. Pero no vamos a abandonar, ni en esta oportunidad ni en otras que aparezcan, en su caso, la vocación de ser gobierno en la provincia y de que una mujer sea candidata de un espacio nacional y popular como el que somos hoy. Soledad Martínez, muchísimas gracias, muy gentil como siempre.
Gracias a ustedes, Santiago, buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Bueno, Soledad Martínez, nosotros a partir de hoy comenzamos en este programa la campaña para bajar a los hombres de las candidaturas a gobernador. Ya lo estamos logrando con Darío Martínez porque Soledad se mostró predispuesta con ganas y una convocatoria amplia.